vuelvo a saludar a todos otra vez aquí en la sala. Estamos relativamente pocos. Vamos a atender el discurso del obispo Dambala. Pues Camerún es un país del cual se sabe relativamente poco. Es de donde vino el obispo Joseph Marie Okala. Es un pastor de personas igualmente vulnerables a los conflictos sangrientos y a la pobreza profunda. A pesar de las dificultades, existe una comunidad católica grande y fuerte en este país, cuyo futuro y desarrollo son cruciales para todo Camerún. Por favor, denle una cálida bienvenida. My contribution will be in French. Mi discurso lo voy a pronunciar en francés. Buenas tardes a todos. Espero que después del almuerzo todos han recuperado fuerzas. Pues traigo el saludo de todo el pueblo de Camerún. El título que se ha propuesto para mi conferencia es la Eucaristía como fuente de la bondad. Este título me recuerda espontáneamente a la línea del Salmo que dice: lo que se repite también en el momento de tomar la Eucaristía: saboread y ved lo sabroso que es el Señor. Es muy interesante este refrán, como lo cantamos en francés. Y se repite, lo podemos cantar conjuntamente. Saboread y ved lo bueno que es el Señor. Sí, el Señor es bueno. Él, que a través del regalo de la Eucaristía alimenta a su pueblo y alimenta a toda la humanidad. Da una vida entera a su pueblo, vuelve a crear como una nueva creación al hombre caído, le perdona, le reconcilia con sí mismo, con su pueblo, porque ama a su pueblo y lo llama a vivir de este amor. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica titulado Sacramento Caritatis, escribe sobre esto. Este amor transforma a la humanidad y nos llama a todos nosotros a que trabajemos en la transformación del mundo a través del Evangelio de la vida. Yo me he presentado como una persona que llega desde Camerún y en este Congreso Internacional, que reúne a muchos países, pues quisiera presentarles brevemente mi país. Pues Camerún es un país que puede considerarse como una miniatura del continente africano, porque en este país podemos distinguir diferentes zonas geográficas como sabana, zonas forestales, diferentes pueblos y culturas. Bueno, cuando ustedes en África, en Europa o en Hungría ven solamente caras, pueden tener la impresión de que son solo, personas similares, pero no es el caso en Camerún, porque nosotros podemos distinguir muy bien la gente que viene de diferentes zonas del continente. Por ejemplo, los sudaneses son bastante diferentes. Yo soy cristiano, soy sacerdote.
Y en el marco de este Congreso Eucarístico Internacional quisiera dar testimonio de la bondad del Señor y de la bondad de la Iglesia, que al servicio de la humanidad y está al servicio de la humanidad y de nuestro pueblo. Aunque hayamos acostumbrándonos ya a hablar de la crisis de la fe y de la vida de la Iglesia en el Occidente y también en Europa, no debemos olvidarnos de que este mundo occidental, esta Europa es la que evangelizó a África hace 100 años, en el siglo XIX. África y la Iglesia africana está muy agradecida por la evangelización a los misionarios europeos. No quiero decir que Camerún, bueno, pues un país donde todo está en orden. Pues lo que quisiera subrayar es que los obispos que podéis ver aquí y los demás sacerdotes, estamos aquí con una gran alegría, porque la Eucaristía nos une a todos los pueblos diferentes, de origen distinto, y nos forja en una unidad. Aunque la misión en África empezó en el siglo XIX, y también a veces surgen voces críticas, debemos reconocer que la evangelización tuvo como resultado, bueno, en parte traer alegría a estos países, llevar la fe cristiana a África y Madagascar. Pues, ¿cuál es la situación en Europa y en el mundo occidente, que se caracteriza por la secularización? Está muy marcado por el secularismo y por la reducción de la fe y el relativismo. No podemos olvidarnos de estos fenómenos y de las masas de personas que son auténticos y están alimentándose de la Eucaristía y también de la palabra. Y con la ayuda de los sacramentos de la redención se apoyan su vida. Y ustedes, que también son participantes de esta conferencia, demuestran esta fe cristiana y auténtica. Así que pueden aplaudirse a sí mismo, porque estoy pensando en vosotros, en ustedes que estáis participando en esta conferencia eucarística. Estoy pensando en vosotros, pienso en vosotros, que no habéis escatimado esfuerzos para trabajar, para preparar este congreso, para que nosotros tengamos esta recepción tan hermosa. Que hemos venido de un país africano tan lejano. Así que pensamos en vosotros, que ayer en aquella hermosísima Eucaristía, que fue la de la apertura, estuvisteis presentes y preparasteis este congreso. Por tanto, la fe no se ha muerto en Europa. Es un poco frágil, es un poco tibia, pero está presente. Y va a encontrarse otra vez, aunque siga buscando su camino en contextos humanos, sociales. Y también hace frente a los desafíos de la vida. ¿Qué preguntas se nos plantean en este respecto? ¿Qué vale la vida del ser humano? ¿Tiene sentido nuestra vida? Mi vida, ¿tiene algún sentido? ¿A dónde voy? Son preguntas que se plantean en nosotros en estos últimos años, queridos amigos.
Yo también tengo en mí estas preguntas, los planteo a mis hermanos africanos en todo el continente africano. Pues vuelvo a decir que estamos aquí presentes desde África, del norte y del sur, de Asia, del Oriente Próximo, de Europa. Y todos nosotros, cada uno de nosotros y las iglesias que estamos representando tiene su propia historia. Vivimos de la fe y de la esperanza. Cada día nos apoyamos en los testimonios donde quiera que vivamos. A veces es emocionante escuchar algunos testimonios y estos favorecen mucho la vida y también la alegría del Evangelio. Estoy pensando mucho en la juventud de mi propia diócesis y quienes, en cuanto a su propio futuro, están planteando preguntas. Esta conferencia iba a comenzar haciendo algunas observaciones sobre la Eucaristía. Antes de hablar de África y de mi país, Camerún. Y bueno, y también otros países africanos. Bueno, entre paréntesis, lo tengo en mi conferencia. Si alguien me pone la pregunta, ¿cómo es posible que en un país que es tan rico en sus riquezas, bueno, en sus potenciales naturalezas, también vive, una parte de la población vive en la pobreza más profunda? Pues ahí puedo encontrar la realidad que se refiere no solo a mi país, sino a todo el continente africano. Es un paradojo que tenemos que entender esto, verlo muy claro y afirmar a la vez que el Dios creador es generoso, es bueno, ha dado una naturaleza, un mundo, una riqueza a Camerún y a todo el continente. Y a pesar de la pobreza del país, nunca ha sido posible resolver este paradojo, que aunque África esté tan rico, ¿por qué se encuentra en una situación tan desfavorable? Es bueno que los representantes de otros pueblos hayan venido y que vengan hasta el día de hoy, sencillamente porque tienen interés en conocer la riqueza que nos brinda este planeta, junto con otros habitantes de África que no se interesan tanto por el hombre, sino se orientan más hacia la riqueza. Hay mucha gente que se siente más atraída por la riqueza que por los valores humanos, mientras que los africanos se sienten más atraídos por esta actitud, porque se sienten más interesados en el ser humano. Y esta es la paradoja que acabo de ilustrarles a ustedes. En la historia, esto tiene su máxima representación en la esclavitud. Y en vano se ha producido la independencia de los países. Estas condiciones azotaron mucho a los africanos en este tiempo, en este periodo histórico.
el desprecio de los valores humanos, la explotación del hombre por el hombre et les intérêts de leurs alliés qui viennent du monde entier. guiada únicamente por los intereses Je sais materiales. que la Hongrie n'a pas eu de colonie, Ahora n'est-ce que me pas? encuentro en esta bella capital en Budapest, Le théologien camerounais pues me entero que Hungría nunca ha participado en la colonización. et une réflexion qui sont résumées en un titre. Jean-Marc Ella, evangelista, Le cri de l'homme africain. deben recordar este nombre, Pour dire ha hablado d'être à l'écoute sobre de ce cri el grito de la humanidad por el socorro, el grito de socorro de los africanos, avec des que ilustra, que presenta cuán importante es este socorro, cuán importante es proporcionarles esta ayuda. Se trata de asuntos internos de África. Ce théologien appelle Tenemos que liberar las energías que yacen en ese continente. face à cette Este teologista, conversion au Christ teólogo, dont il este teólogo nos invita confesse la vie a la conversión en Jesucristo, pour toute personne, a profesar la fe por la vida toute langue, y la redención que profesa au cri Jesucristo. de l'homme africain. Cada pueblo, cada idioma, cada lengua, cada nación C'est un titre aussi. tiene que apuntarse a esto. En África está Jean-Marc Ella, Il y a le cri et les rires. quien nos habla de su fe africana. Es un grito a la ayuda, al socorro, al auxilio y un llamado a que no tenemos que renunciar, no tenemos que sentirnos menoscabados. Tenemos que seguir confesando nuestra fe. ¿Veis, amigos míos? ¿Entendéis que la Eucaristía es para nosotros? Es un anuncio, es la anunciación del regalo de la vida de Jesucristo, de la vida, de la resurrección de Jesucristo y de nuestras muertes cotidianas individuales. La Eucaristía viene de nuestro Señor, de un Dios bueno, de un Dios que sacrifica su vida por el pueblo, por el prójimo, quien vence todas las variantes de la muerte, a pesar de que la muerte está presente en la vida de cada familia. Sí, amigos, necesito que sentáis la bondad de este Señor. El buen Señor, el buen Dios de la Eucaristía para el pueblo entero y para toda África, para cada una de las naciones y para cada uno de los individuos. Después de todos estos antecedentes, quisiera explicar por qué el título de esta ponencia o el lema de que Dios es bueno. El mero hecho de que yo estoy presente aquí en esta ciudad, recordar, por favor, obedece a la presencia de la Iglesia africana y el compromiso de las iglesias africanas por la paz y la conciliación. De esto vamos a hablar. Vamos a hablar de la violencia, de la corrupción, del desprecio y el desprecio de los valores humanos, de los derechos humanos. Ahora, también quiero hablarles un poco de dónde viene la esperanza. Cuando obramos, cuando festejamos, celebramos la Eucaristía, quiero evocar el Sacramentum Caritatis, el sacramento de la caridad, que es la redención que se alimenta de la vida y muerte y resurrección de Jesucristo y nos aporta un futuro nuevo.
Tenemos que asimilar esta idea y tenemos que correr un poco de riesgo al analizar este tema. La pregunta es, ¿Jesucristo es redención para el hombre africano? No sé qué pensáis vosotros, amigos míos. Para responder a esta pregunta, a este planteamiento, tengo que referirme al catecismo y hay que buscar unas tesis a manera de respuesta. Tenemos que vivir la liturgia. Y de ello deviene que tenemos la capacidad de mirar, contemplar a los africanos, al hombre africano, al lugar donde viven, el hogar donde habitan o los hogares donde habitan, de donde vienen. Podemos entender la migración, podemos considerar donde hay problemas con los derechos humanos, con el menoscabo de los derechos humanos, donde hay problemas. Amigos, podemos ampliar nuestro horizonte, que nos ayuda el festejar la Eucaristía, que no es otra cosa que un recuerdo. El recuerdo de Jesucristo que ha muerto por su pueblo y por toda la humanidad. Toda Eucaristía, toda oración termina diciendo Jesús que idos, la misa ha terminado y debéis obrar, empezar la misión. La Eucaristía es un credo, un compromiso social y caritativo de caridad para portar el verbo del Señor. Hacerlo en nuestra memoria. Haced lo que he hecho yo y hacedlo en mi memoria. Esta es la Eucaristía. Proporcionar alimento al prójimo, como lo he hecho yo. Este es el punto de partida. Es la respuesta de África en esta situación, en la situación que acabo de describir. Hace más de 50 años esta iglesia, donde han llegado muchos misionarios, ha sido influido importantemente por el Concilio Vaticano II, por el Sínodo. Perdón a los intérpretes, pero tengo que señalar que mi primer encuentro con el cardenal Peter Erde ocurrió en Roma, donde yo estuve participando en el segundo sínodo africano. En esta ocasión pasé un mes en el Vaticano y Peter Erde me dijo que tú debes venir a Hungría y tienes que compartir con nosotros tus experiencias sobre el sínodo africano. Y este sínodo trató justamente de esa iglesia, de la reconciliación, de la paz, del compromiso. Es por eso que yo estoy hoy con vosotros. Y el Concilio Vaticano II, en su documento principal, hablando de las cuestiones pastorales de la Iglesia, dice que la alegría y la esperanza, pues el nerviosismo, el temor y el sufrimiento de las personas en toda situación humana entre las personas, en las regiones, pues anuncia la alegría de la esperanza y también el temor al sufrimiento. Pues estos son siervos de Dios y más importante de lo que nosotros entregamos. No somos
indiferentes à ce qui se passe en Afrique. Nous ne sommes pas indifférents a todo lo que ocurra en el mundo, en África partout. o en Budapest o en cualquier parte del mundo. En todos los lugares donde una persona es feliz, donde hay una persona que esté nervioso, tenga miedo, pues Dios lo sabe, se ocupa de él. Y bueno, nosotros somos capaces de pasar este nerviosismo, cualquier sentimiento, pero en la Eucaristía, en este profundo sentimiento que Cristo siempre está presente, que es la Eucaristía que simboliza, no solo simboliza, que significa la presencia de Jesucristo. Es la Eucaristía del Señor. Hay otro documento a que iba a referirme, pero ahora no lo voy a detallar. Más bien quisiera contestar la pregunta si la Iglesia africana está al servicio de la reconciliación, de la paz, y también quiere dar testimonio de este trabajo, tal como se podía ver en el sínodo. Cuando estuvimos juntos con el cardenal Peter Erdo y también con el Papa Emérito Benedicto XVI, y después se publicó toda esta obra que se produjo en el sínodo. Y luego otro documento fue publicado en el año 2011 sobre la Iglesia africana. Pero la situación actual de África está muy marcada por los conflictos que a veces son muy extremos, que significan un fracaso del punto de vista de la justicia, la paz y la reconciliación. Pues la realidad política y económica de cada día en nuestros países africanos presenta tanta violencia, agresión, pues la debilidad de las instituciones del Estado de Derecho. Anoche también estuvimos rezando por causa del golpe de Estado que fue cometido en Conakry, en un país africano. Estoy muy contento de que en este Congreso de Budapest pueda consultar con varios obispos, conversar con ellos y estos obispos también estuvieron participando en el sínodo africano. En este contexto, reconocer, profesar que la Eucaristía es la fuente de la reconciliación, de la paz, de la justicia, significa que reconocemos que la Eucaristía es el don de Cristo en la Santa Misa. Antes de darnos la paz, se dice que mi paz os doy, mi paz os regalo. Son las palabras de Cristo, que es el don de Cristo para cada persona humana. Quien tenga confianza en Cristo y que lo acoja en su vida. En la Iglesia africana, queridos amigos, somos todos comprometidos por Cristo y en una forma concreta, yo diría, porque se trata de que en las situaciones de preocupación y falta de esperanza, nosotros queremos ofrecer algo positivo. Y entre los testimonios de los obispos
podemos destacar 4 terrenos. El primero es siempre que hay que anunciar, hay que proclamar el Evangelio. Esta es nuestra misión. Nunca podemos dejar de anunciar el Evangelio, porque esta es la buena nueva de Dios para los seres humanos. Nosotros tenemos que hacer presente a Cristo para todos los hombres, todas las personas. Pues el segundo tema, el segundo campo apostólico donde la Iglesia está muy comprometida es la educación, la crianza de vuestros hijos. Porque si los niños, si no tienen futuro, los niños de África, si carecen de futuro, entonces no tenemos futuro. Para nosotros los niños significan más justicia, más reconciliación. Por eso podéis ver lo importante que es la educación. Hoy en día en mi país, en Camerún, y también en nuestra diócesis es hora de empezar las clases. Los pequeños van al colegio y los más grandes a los institutos. Ahora, después de la pandemia, ya empiezan la escuela. Podéis imaginaros lo que les entregamos en la enseñanza. También está muy comprometida la Iglesia. El próximo terreno es la salud. Todos podemos recordar en nuestra memoria cómo Jesús curó a los enfermos, estaba curando a los enfermos, y la Iglesia sigue estando al lado de los enfermos. Tenemos un sacramento también que es el ungento de los enfermos, es el viático. No significa solo curación física, sino también tiene una dimensión integral, porque la salud de la persona significa que cree en Dios y vive en Dios. Pues el siguiente campo del trabajo apostólico es el compromiso social. Podéis ver el compromiso de la Iglesia africana para prestar más atención al ser humano, para promover y alentar la convivencia y decir no a la exclusión de la otra persona, promover el diálogo y evitar la discriminación o la exclusión. Estamos invitados a profundizar las relaciones entre nosotros, y la Eucaristía como fuente de la vida es también fuente de la bondad de Dios. Y antes de terminar, porque creo que algunos están casi dormidos, pues hay unas imágenes, unos cuadros que quisiera compartir con vosotros. Pues son ejemplos de la iconografía africana, también sirven para despertaros. Pero antes de terminar, quisiera también mencionar que no nos olvidemos de la violencia y de estabilidad que se caracteriza al continente africano, que son realizados por grupos extremistas que también han invadido una parte del Camerún y arbitrariamente llegan a nuestro terreno y están esparciendo el odio, la injusticia, también entre las comunidades. Y aquí la Iglesia tiene que estar muy atenta y seguir proclamando la paz y la reconciliación en el espíritu del Evangelio. Pues esto es lo que iba a
compartir con vosotros sobre África, sobre nuestra fe y nuestro compromiso. Bueno, para retornar un poco al título. Y ahora quisiera continuar con algunos testimonios y algunos ejemplos de la iconografía africana que voy a presentaros. Así que voy a pedir a los técnicos que proyecten estos cuadros, estas imágenes. Pues son estas las imágenes que hemos seleccionado anteriormente. Quisiera presentaros esta cesta. Bueno, miradlo bien. Nos confronta con la inculturación de la Eucaristía en África. Pues vamos a ver la composición de este cuadro. Y esto también es un tema de nuestro catequesis. Puede relacionarse con la fe pascual en nuestras comunidades cristianas. Pues este primer cuadro representa al Cristo crucificado, pero en la gloria. Es obra de un sacerdote, un religioso jesuita, Engelbert Mveng. Pero podemos distinguir tres colores en el cuadro: el rojo, el negro y el blanco. Pues el negro ébano es el símbolo de África, muy, muy negro. Y también es símbolo de la resistencia. El color rojo nos recuerda a la sangre y también al sacrificio. Y el blanco es el símbolo de los antepasados y del mundo, del otro mundo, del mundo del más allá. Cuando veo el blanco, pienso en la dimensión más allá de esta vida terrenal. Pues estos tres colores se encuentran de una manera concentrada. Cristo se representa, bueno, por favor, un poquito más el cuadro anterior. Gracias. Podemos ver a Cristo. Su cabeza se parece, nos recuerda a la hostia y su cuerpo al cáliz. Pues es una simbología muy concisa de la Eucaristía. Pues el cuerpo de Cristo representado en la hostia y en el cáliz. Pues es el crucificado, pero en su gloria. Pues quien salva el mundo. Y este motivo lo podemos encontrar en nuestras iglesias también. En las mitras, también a lo largo de la celebración de la Santa Misa. Aquí podemos ver la última cena, bueno, una imagen que representa la última cena. A Cristo lo vemos teniendo en sus manos no un cáliz, sino una bandeja. Si lo vemos desde cerca, podemos reconocer que el único apóstol que no mira hacia Jesús es Judas. A la derecha, sí, a la derecha extrema, que no mira hacia Jesús. Y el tono de su piel y de su cara es más oscura que la del resto de los apóstoles. Todos están participando en la cena cuando se ocurre la institución de la Eucaristía y Judas es el único que no mira hacia Jesús, que gira la cabeza en otra dirección. Podemos ver
También la presencia de los instrumentos tradicionales como el tambor, el tambor tam-tam. Podéis ver la mesa y este es el momento, cuando... perdón, ahora no me acuerdo. Es el lavado de los pies, es la última, la próxima escena, el próximo cuadro. Resalta la dimensión eucarística. Nos ilustra a Jesucristo y a Pedro. La belle crucifixion, la vie de Jésus chez les Mafa du Nord Cameroun. La siguiente imagen es una crucifixión muy bonita de la vida de Jesús. Vemos a Jesús crucificado en el Gólgota. La imagen nos ilustra el nivel en que la fe radica en la cultura. Decía Juan, si el grano de trigo cae en la tierra y no muere, queda solo. Si muere, da mucho fruto. Oh cruz, ave, spes única. En la siguiente imagen vemos el pan partido y la sangre derramada para la salvación del mundo. Vemos aquí a los discípulos de Emaús. Esta imagen fue realizada por el padre Engelbert Mengw. Nos ilustra la Eucaristía y la lectura de la palabra y los acontecimientos de la pasión y muerte del Mesías. Lo reconocieron por cuando fraccionó el pan. Vemos los rostros de los dos discípulos, admiración por una parte y también adoración por otra parte. En la mesa vemos un cesto con pan, un plato con pez y copas de vino. Jesucristo rompe el pan y con este gesto retorna en los dos discípulos a la imagen de la última cena. En esta imagen estamos viendo a los discípulos de Emaús. Estamos invitados a contemplar el gesto de Jesús a la hora de ofrecer alimento a los necesitados. Y es lo que nos pide el Señor. A mí me gusta particularmente esta imagen. Que he conocido en una acción de catecismo. No sé si lo reconocéis, es el buen samaritano. Hacerlo en mi memoria mía. Es una parábola del buen samaritano que nos invita a ver al prójimo, a servir al prójimo y a ayudar al prójimo. Pero ¿quién es el prójimo? Son tutti fratelli, o sea, todos mis hermanos y hermanas, como dijera el Papa Francisco, en una invitación a vivir y actuar de manera eucarística. Y aquí es donde se entrelaza la Eucaristía y la diaconía. En el simposio realizado en Esztergom pude recitar una cita de Edith Stein, un texto maravilloso
que dice vivir la Eucaristía. Estamos viviendo y debemos vivir la Eucaristía. Ha sido un congreso eucarístico bellísimo a principios de la década de 1990. Me parece que todos vosotros conocéis esta fabulosa pintura de Marc Chagall, cuyo título es La crucifixión blanca. Y esto nos indica que se trata de una situación extrema. Se puede ver en esta imagen la violencia, tal como la encontramos en nuestra historia, en la historia de los pueblos africanos y en la historia de otros pueblos también, la violencia. Esta pintura fue realizada en el año 1938 y que nos ilustra un poco los acontecimientos de la década del 30 del siglo pasado. A ver cómo al pie de la cruz se puede ver a un judío rezando. Se puede ver la hostia, la oblea y también la menora, que está en este círculo blanco, en esta circunferencia blanca, que es la ofrenda. A mí me encanta este cuadro, porque alrededor de Jesucristo podemos ver a las víctimas, a los refugiados, podemos ver un incendio, que eran escenas cotidianas de la humanidad, y la respuesta de Dios Él es Dios. Y en la Eucaristía podemos encontrarlo todo esto. Todo esto es lo que expresa Marc Chagall en esta pintura. Marc Chagall, quien también fuera una víctima. Es también interesante cómo se conjuga la tradición, la menora, la hostia y la crucifixión del Señor, de Jesucristo, por todo el mundo, por toda la humanidad. Y esto es importante destacarlo. En la siguiente imagen podemos ver la María, Madre del Redentor, que podemos conocer de la meditación sobre la Eucaristía de la Iglesia, donde se invita a los cristianos a profundizarse en María. María, que es la mujer eucarística. Y ahora os invito a conocer la historia de la Virgen de África. Nuestra Señora Virgen María en África les disciples du Christ. Il cite les Actes des Apôtres, chapitre 2. Par sa vie et toute sa vie, Marie est femme eucharistique. María está haciendo una cita de los Hechos de los Apóstoles, quien está ofreciendo toda su vida al Señor. La Iglesia la considera como un modelo, y cuando la contemplamos, se nos está invitando a unirse a su escuela y estar en contacto con este misterio, con el misterio de la relegación total. La siguiente escena es una escena típica de catecismo al norte de Camerún, y que es la Eucaristía y la misericordia. Se está acusando a una mujer infiel, a una adúltera,
y Jesús se agacha para escribir un texto en el polvo. En la siguiente imagen seguimos en el norte de Camerún, y aquí podemos ver al Padre misericordioso y al Hijo derrochador. Y el Padre tiene que ser misericordioso. ¿Cuánto tiempo se necesita para reconocer el sacramento de la misericordia? Pues esto se estudia a nivel de sacerdotes. Antes de acudir a Budapest, estuve en la parte sur de Camerún en una visita en mi diócesis. Y de nuevo tengo ganas de volver a cantar la misma canción, Lo bueno que es Señor. Es nuestro Señor. Cuando hacemos una visita pastoral en los pueblos, la gente no tiene dinero, pero sí tiene productos. Tiene productos que les ha ofrecido el Creador. Tienen tierras los campesinos donde producen frutas. Y cuando hacemos catequesis, pues los locales, los campesinos nos traen lo que tienen. Esta foto es de la parte sur de Camerún y aquí se puede ver qué es lo que nos han regalado de ofrenda los locales, los plátanos, las piñas. Aunque parecen verdes, recién cosechados los plátanos. Esta es una procesión, es una foto de una procesión. Y el cartel anuncia la visita del Monseñor y la invitación a los locales. Aquí es la liturgia. Aquí no tenemos órgano, tenemos un coro muy bonito que hace la celebración muy íntima y plasma perfectamente la alegría del Evangelio. El coro está cantando Gloria. Esto se realizó la semana pasada, esta foto. Los niños están contemplando la misa. Los niños que representan el futuro del mundo, para que se conviertan en buenos esposos, en buenos sacerdotes y buenos padres, y buenas madres también. Y todo lo que se relaciona con su condición de vida, cualquier cosa que sea, que les aporte alegría y que trabajen por la felicidad. Esta es una foto interesante. Es el momento de la confirmación, con la participación de 150 jóvenes. Antes de la confirmación, es cuando se produce esta foto. He querido verificar si hay entre ellos que conocen los 7 regalos del Evangelio. Esta foto es muy interesante. Son líderes tradicionales. Cuando el obispo visita un lugar, los líderes, los caciques locales acuden para expresar su veneración y dar cuenta de lo que significa la fe y la religión en sus pueblos. Ellos se ponen su vestimenta tradicional, tribal. He dicho que se trata de un proceso, de una procesión. Aquí, por ejemplo, una madre aporta un gallo muy majo. Les damos la bendición. Sabemos que vivimos época de COVID. Tenemos que prestar atención. Esto se produjo hace 10 días. Yo creo que es la última foto. Si me permitís, voy a resumir lo dicho.
Por favor, no temer al título de esta ponencia. Lo que importa es la fe y el compromiso de la Iglesia, de la religión, por todos los individuos. Y el hogar de todo esto, el núcleo de todo esto, es la Eucaristía, donde nos encontramos con Jesucristo, que ha dado y ha muerto por nosotros. Muchísimas gracias por su atención. A todos vosotros, a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.